Saludando a cada uno de ustedes que nos están acompañando en nuestra clase presencial. Y de igual manera estamos extendiendo este saludo para aquellos que nos están mirando a través de YouTube, de Facebook Live, de la página de Moodle, en fin, de las diferentes plataformas en las cuales usted puede ser parte de este encuentro. Hoy continuamos en esta serie de administración familiar, tratando una temática de cómo establecer tus prioridades. Cuán importante es saber quién soy, cuán importante es saber cuál es el propósito de mi vida y necesario entonces establecer una proyección en base a esos elementos que acabamos de mencionar y cómo yo puedo entonces estructurar mi orden de prioridades en la vida. Sin antes de comenzar, pues queremos invitarle a cada uno de ustedes que nos estén acompañando en esta oración. Padre, en esta hora te damos gracias, agradecemos, oh Dios, la oportunidad de poder compartir tu palabra, agradecemos, oh Dios, tus bondades y misericordias para con este tiempo y te imploramos, oh Dios, que tú nos dirijas y nos acompañes en todo momento y en todo lugar. Llénanos con tu gracia, con tu amor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y a aquellos que están también aquí presencial. Bendíceles a ellos y a sus familias. En el nombre de ti oramos. Amén. ¿Cómo establecer tus prioridades? Habíamos dicho que es la temática de nuestro encuentro y basando, como siempre lo hacemos, en la palabra de Dios y descubriendo en ella la sabiduría que encierra para los diferentes tópicos que estamos abordando o tratando. ¿Qué es entonces el propósito de la vida? ¿Qué es el propósito de vivir? ¿Con qué razón pues Dios nos ha encomendado y nos ha colocado aquí? ¿Qué es el propósito de vivir? Es una pregunta muy interesante. De la respuesta a esta pregunta pues va a depender nuestras proyecciones en cuanto a meta, va a depender nuestro enfoque o mirada que hagamos en la vida y también se desprende la visión que tenemos con relación a nuestro futuro y hacia dónde pretendemos con la ayuda de Dios dirigirnos. El propósito de vivir es aquello que nos da una razón para vivir, por eso es tan importante. Es decir, uno vive por una razón. Algunos dicen, bueno, yo vivo para comer. Otros dicen, bueno, yo vivo para viajar. Otros dicen, yo vivo para mi familia. Y otros probablemente hagan una especie de cúmulo de estas razones que acabamos de mencionar y tengan es decir, un racimo, pudiéramos decir, de razones para establecer sus puntos de vista de vida. Desde el punto de vista de Dios, la razón por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito y por esa razón estamos cumpliendo esa misión que Dios ha prescrito para nuestras vidas. El propósito para vivir es una expresión de nuestro valor personal delante de Dios. Es decir, nuestra utilidad delante de los ojos de Dios. Él nos ha diseñado, nos ha conformado, nos ha creado con una razón y el hecho de que cumplimentemos o llevamos adelante esa misión es el propósito de la vida. El propósito de vivir es único de cada persona y se basa en ese plan personalizado, en ese plan individual, en ese plan particular que Dios tiene para cada quien. Entonces es muy interesante mirar que no podemos estar enfocándonos en lo que pasa en nuestro alrededor, aún siendo personas cercanas, porque todos tenemos un propósito de vivir, todos tenemos una razón muy individual o particular para vivir. Por lo tanto, podemos decir o
o expresar que hay esperanza. Hay esperanza. Porque como hijos de Dios, como dice en su palabra, Dios nos ha creado con un plan específico y espera que tú y yo estemos cumpliendo ese plan específico que su palabra pues, nos ofrece o nos concede. Dios dice en su palabra que nos ha creado con esta intención, un plan específico para nuestra vida, un plan muy particular para tu vida y la mía, un plan, pudiéramos también añadir, irrepetible. Es un plan que si tú no lo haces o no lo llevas adelante, no existe otra persona diseñada para tales efectos, o al menos que no lo va a hacer de la misma forma en que tú estás diseñado para hacerlo. Esto nos llena de esperanza y también nos llena de propósito, sobre todo cuando uno decide hacer la voluntad de Dios. Es decir, ¿cuál será nuestro rol entonces en el plano familiar? ¿Cuáles son aquellas funciones dentro del plano familiar que nosotros estamos llamados a practicar, estamos llamados a desarrollar? ¿Cuáles son esas funciones en el plano laboral, en nuestros diferentes empleos, en la relación con nuestros empleadores? ¿Cuál es el plan o función que tiene Dios para con nosotros en nuestras vidas? Es decir, que nuestra vida está llena de esperanza y de propósito cuando seguimos la voluntad de Dios. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, hablando palabra de Dios, dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Así describe Jeremías la intención o el propósito que tiene Dios con su pueblo y su iglesia. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Qué palabras tan alentadoras. Qué palabras tan alentadoras. Pensamiento de paz, dice el Señor, y no de mal. Esa es la intención que tiene Dios en nuestro corazón. Para daros el fin que esperáis. Esa dirección, esa visión que tienes y que Dios te ha encomendado y que ha fijado en tu mente, esa meta que estás anhelando alcanzar, ese sueño que estás persiguiendo, es posible realizar. Así lo describe esta porción. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere que como hijos suyos, pues estemos haciendo cada una de estas cosas. Lo triste es que muchas veces nuestros propósitos no están bien fundados, no están lo suficientemente enfocados, acorde a esa voluntad de Dios. Acorde, por ejemplo, a este pensamiento de Jeremías capítulo 28, versículo 11. Y aquí le cuento la historia, la historia real. Dice que un joven decidió cumplir su propósito. Este joven estaba muy interesado en llevar adelante el propósito que él tenía en su vida. Él consideraba que su patria, él debía servirla, y durante la Primera Guerra Mundial, este joven se enroló en las filas militares de su país y jugó un rol, pudiéramos decir, bastante participativo en esta contienda. Durante esta guerra y por esas mismas funciones, alcanzó o se estableció en él un alto sentido de patriotismo que lo llevó a entrar de lleno totalmente en el mundo de la política. Además, este hombre se rodeó de varios hombres que compartían sus mismos ideales y al cabo de un tiempo surgió todo un movimiento político que llegó a ser dominante. Su influencia recorrió literalmente todo el mundo. Este joven logró no solamente impactar a este grupo de hombres a los cuales se rodeó, sino que se hizo conocer en todo el mundo por sus ideas.
Infortunadamente, la persona que estaba tratando de cumplir su propósito lo hacía viviendo de una forma muy negativa. Él quería exactamente que las personas vivieran o de acuerdo a lo que él exactamente pensaba. Quien no estaba de acuerdo con ese pensamiento, pues sufría las consecuencias de su desvarío. Este hombre es conocido en la historia por estas ideas, y estoy hablando de Adolfo Hitler. Su propósito era equivocado, era deshacerse de todas las personas que no fueran como él. Todo el que no pensara como él era su propósito. Se convirtió en un tirano de los muchos que pululan aún en el mundo que vivimos, en el mundo actual. El régimen de Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial y sus tropas generalmente mataron aproximadamente a 6 millones de judíos y así como a otros 5 millones de personas que ellos consideraban racialmente inferiores o políticamente peligrosos. Finalmente Hitler se suicidó. Esta es la historia de un hombre con propósitos en la vida, pero propósitos mal definidos o mal enfocados. Entonces, si bien es importante que descubramos cuáles son nuestros propósitos, de igual de importante es saberlo encaminar y encauzar en un sentido del bien y en un sentido de mucha bendición. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Hay caminos que al hombre le parece derecho, dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Esta gráfica que tenemos en pantalla la hemos escogido por esa intención. Miren lo tranquila que aparecen las aguas en este paisaje. La persona que está pues posiblemente pescando o paseando desde el ángulo en que se encuentra va a percibir una quietud, un sosiego, también puede ser que el ambiente que le rodea desde ese ángulo sea lo suficientemente bello, además con ese vapor de agua que está subiendo desde el abismo, que él no percibe ese abismo, pero sí percibe el vapor de agua, crea un ambiente muy fresco, es decir, exactamente todo está en mucha armonía, en mucha paz, en mucha tranquilidad. Pero si usted sigue deteniéndose un poco en esta imagen, se percata que a una escasa distancia de la proa de su embarcación se encuentra una abrupta caída, y eso va a causar posiblemente muchos daños en su vida. Y así es la vida. En la vida tenemos un propósito, en la vida tenemos una intención, y en la vida pretendemos seguir ese propósito o esa intención o esa visión de vida. Y nos parece que esa dirección es la correcta. De igual manera, posiblemente Hitler estaba empeñado en convertir a Alemania en una tremenda nación, en su país en una tremenda potencia, pero algunos ingredientes de su pensamiento no estaban enfocados en un propósito afín o correcto. Es por eso que la Biblia dice, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Y quiero mostrarle, es importante mostrar, si queremos definir cuáles son los propósitos, cuáles son algunos de estos caminos que no van a ninguna parte, pero que tristemente muchos están siguiendo. Hay caminos que uno sigue y no va a ningún sitio. Uno puede caminar y caminar, a veces, sobre todo si es en el bosque. Hay personas que pueden andar en el bosque en círculo, siguiendo casi la misma ruta, pero no yendo o marchando a ningún sitio. Uno de estos caminos en la vida y no en el bosque, aunque a veces la vida se convierte también como un bosque, es el interés en lo externo, en preocuparme
por lo que está fuera, lo que está fuera de mi cuerpo y lo que está, lo externo de mi cuerpo o lo que está exterior, más alejado de mi propio cuerpo y cuáles son las apariencias y las intenciones que yo estoy marcando en esto. Es decir, que es una persona que está enfocado en aparentar. Uno puede vivir de apariencia y morir de desengaño. Es decir, que este enfoque no conduce a ningún sitio, no conduce a ningún lugar. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Mira todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo en ella es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense que el autor de Eclesiastés, el sabio Salomón, cuando escribe estas porciones de su capítulo 1 de su libro de Eclesiastés, está diciendo que miremos todas las obras. ¿De qué manera usted puede mirar las obras? Pues externamente. Está mirando las grandes construcciones, las grandes bellezas que la humanidad pues construye, todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense que es una generalización que el sabio Salomón está haciendo. Y aquí dice que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque sucede que cuando nuestras prioridades no están avanzando en una dirección correcta, entonces este camino no conduce a ninguna parte. ¿Por qué razón? Bueno, otra razón que no conduce a ninguna parte es que no nos preocupamos por lo interno. Estamos tan enfocados en el externo que perdemos de vista o no le prestamos la suficiente atención o no nos dedicamos de manera consistentemente a desarrollarnos internamente. Hay una teoría que dice que el hombre en sentido genérico, hasta alrededor de los 25 años, está continuamente recibiendo cursos, conferencias, va al college, a la universidad, bueno, comienza de high school, continuamente está adquiriendo habilidades, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a manejar una computadora, aprende a conducir un auto, aprende a usar diferentes idiomas, en fin, llega hasta el momento de la culminación, su culminación de estudios universitarios, su graduación, y estamos todos pues dispuestos entonces a ir hasta un sitio y comenzar a laborar y a trabajar. Pero a partir de ahí comenzamos en una especie de rutina, haciendo exactamente lo mismo semana por semana, meses tras meses, año tras año, y no añadimos algo nuevo a nuestro interior. Esa rutina a veces nos lleva a enfocarnos en lo externo, pero ese desenfoque hacia nuestro interior, a no poner nada, dicen los expertos en términos cognitivos, que el cerebro comienza a envejecer, comienza a deteriorarse, ya no es capaz de asimilar la misma cantidad de conocimiento. Y algunos eruditos piensan que el cerebro tiene la misma capacidad durante todo el tiempo. Somos grandes desconocedores de nuestro propio cerebro en este caso. Y hay muchos libros que hablan al respecto y los cuales serían también interesantes que estuviéramos hablando. Pero en este enfoque queremos sencillamente hacer mención que de lo importante de ocuparse de lo interno, del corazón, de los sentimientos, de cómo me siento yo a mi interior. Podemos incluso conocer el Amazonas, podemos descubrir los grandes misterios de un desierto, podemos, ahora que está de moda los viajes al espacio, podemos ser aceptados en uno de estos viajes y subir y bajar en un viaje que pueda ser relativamente corto, pero somos unos grandes desconocedores de lo que está pasando a nuestro interior, y es muy importante que establezcamos esto como una prioridad importante. De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está dentro de mi vida es lo que yo voy a estar expresando o mostrando. Las personas solo buscan entonces sentirse bien, y la felicidad es parte
de su vida. Este es el principio del hedonismo, que viene desde la época de los griegos, ese sentido de felicidad, de estar contento consigo mismo, que es uno de los postulados del humanismo tan en boga en la autoridad, dice en la actualidad. Por lo tanto, este es un camino que no conduce a ningún sitio. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu, como nos habla esta acción del libro de Eclesiastés. Otra de las razones que no conduce a ninguna parte es que las apariencias es lo que importa. Es lo que importa. Estuvimos mencionando recientemente esta temática, lo que se llaman en el argot cotidiano, se usa la palabra infladores. Yo escuché esto y no sabía qué cosa eran infladores. Pero inflador es alguien que infla, que coloca aire en algo para aumentarlo. Entonces son las personas que no tienen nada, están desprovistos los pobres de recursos tanto externos como internos, pero intentan pues solapar esas carencias poniendo muchos adornos o cosas externas. Y esto exactamente es otra de las tendencias que no conduce a ningún lugar en este orden de prioridades. Consideran que las apariencias son las que importan. Esta persona trabaja en exceso para sencillamente anteponer esa carencia y poder tener externamente la mayor cantidad de recursos. No trabaja para sentirse bien, para poder disfrutar de su trabajo, como también dice el libro que se afana debajo del sol, que es bueno al hombre que coma y beba del fruto de su trabajo, aunque se afana debajo del sol, sino que están enfocados en tener más y más y más, pero un más vacío, un más sin sentido. Esto es un camino que no conduce a ningún sitio, a ninguna parte. Estas personas, por lo tanto, son personas que se sienten o se van a sentir vacíos porque no han aprendido a definir su orden de prioridades en la vida. Se sienten inseguros, es decir, es adulador o tiene relaciones codependientes. ¿Sabes lo que es una codependencia? Para que tú me digas y que eso que tú me digas me alimente y yo te diga algo para que tú vuelvas a decirme algo más y yo me vuelva a levantar. Yo necesito que tú estés continuamente dándome más. Es una codependencia que se establece entre uno y el otro. Hace como un binomio que están pues ayudando. Solo piensan en dinero y posesiones, y ese es su enfoque en la vida. Almacenar bienes materiales no conduce a ningún sitio. Muchos de ellos caen presa de la adicción, como la adicción le ayuda a salir de ese proceso, le ayuda a salir momentáneamente, y es bueno acotar esta salida momentáneamente, porque al volver a la realidad tendrá dos problemas: el que tenía antes, más las carencias que le ha generado este proceso de adicción, más todos los trastornos físicos que le pueda y mentales que le pueda haber ocasionado. También están obsesionados con el sexo, adictos a tener el máximo de placer sexual, e intentan alcanzar una posición, buscan buscar fama, poder o conocimiento como una manera de vida. Estos son algunos de los caminos que no conducen exactamente a ninguna parte o a ningún sitio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta o que lo pensemos a continuación. Mirando esta tabla que tenemos ante nosotros, para estas personas, los pensamientos que denotan falta de propósito, por ejemplo, la vida no tiene sentido. No le encuentran sentido a la vida porque están buscando en lo externo, están buscando en el placer o están buscando en el tener.
Por eso define que no vale la pena vivir, porque no hay un sentido de vida, no hay una razón para estar yendo adelante. No tengo un propósito en la vida, no han comprendido para qué Dios lo creó, cuál es el plan para él o para ella en su vida. Nada es seguro, y al no haber nada seguro, entonces viven en una total inseguridad, no saben cómo decidir, no saben cómo avanzar, no saben qué hacer, y continúan entonces como una rueda dando vuelta en el fango, llenándose más de lodo, embarrándose más, hundiéndose más en su propia desesperación, pero no avanzando a ningún sitio. Se sienten insignificantes, no se consideran importantes ni que su vida tiene ningún tipo de sentido. No hay nada para ellos que valga la pena, nada para ellos vale la pena. En realidad nada les importa, en realidad nada les importa, y se preguntan qué razón hay para vivir. Cada uno de estos pensamientos denotan entonces que hay una falta de propósito y una falta de sentido en lo que la persona está haciendo. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 11: miró yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, dice el escritor, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Estos son los pensamientos de las personas que no han logrado definir cuáles son sus propósitos en la vida. Aquí está, muy bien reflejada en la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Miré yo todas las obras que había hecho mis manos. Usted debe recordar que Salomón había hecho obras extraordinarias en el sentido de construcción, tales así que había asombrado el mundo. Solo basta recordar que la reina de Saba había viajado cientos de kilómetros para sencillamente contemplar o ver por sí misma la sabiduría de Salomón, y el trabajo que tomé para hacerle. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Charles Swindoll, en uno de sus libros, él describe que en un momento de su vida, él llegó cuando terminó en el seminario de Dallas, que él dirigía, y tuvo que mudarse, ya se quería dedicar como escritor, quería mudarse, y él narra de que miró cómo todos sus títulos, cómo todos sus medallas, cómo todos sus reconocimientos, pues ahí yacían en cajas de basura, no estaban siendo tenidos en cuenta para nadie o para nada. Yo recuerdo la mudanza de un pastor muy notorio, y recuerdo también muchos de sus libros que había atesorado y que habían llenado su mente y que habían impactado a muchas generaciones por ese conocimiento que había podido adquirir de ellos, pero luego terminaron esparcidos y quizás no tan admirados esa colección inmensa de libros, porque lo que nos dice el libro de Proverbios, aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Por lo tanto, cuando miramos entonces cada uno de estos elementos, causas para no tener un propósito en la vida. En primer lugar, Dios le da muchas riquezas, honor a todo lo que pueda desear, pero Dios no le da oportunidad de disfrutar de estas cosas. Si muere alguno, incluso un extraño termina disfrutando de toda esa abundancia, y eso no tiene sentido. Dice que es una tragedia. Dios le da muchas riquezas y todo lo demás, pero la persona no es quien lo disfruta otra persona que ni logra entender el alcance o el significado de estos elementos. Por lo tanto, es importante, si queremos evadir, no tener un propósito en la vida, que no busquemos nuestro propósito en los lugares equivocados. No lo busquemos en los lugares equivocados. Busquémoslo en Dios, que es quien verdaderamente nos va a dar un sentido, un propósito y una intención en lo que hacemos en la vida.
Dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrar por sus puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. Entremos, puede haber existido un camino estrecho, pero es un camino que nos lleva a ese proceso de salvación. ¿Dónde podemos buscar? Buscar la felicidad en vez de buscar la santidad. Esta es una manera equivocada de ver la vida. Buscar la felicidad en vez de buscar la santidad. Buscar el ser religioso en la iglesia en vez de cultivar una relación con Cristo. La relación con Cristo es lo más importante. No es su religiosidad o su aparente asistencia a los servicios o estar involucrado en todo, es su relación con el Señor, la esencia misma o la prioridad que debemos estar estableciendo. Si uno lo busca de esa manera, está buscando en el lugar incorrecto. Buscar cumplir con leyes externas, para que sepan que yo estoy obedeciendo externamente, en vez de obedecer de corazón. Cuando obedezco de corazón, entonces yo estoy verdaderamente agradando al Señor. Si lo estoy haciendo por obligaciones externas o por apariencias externas, entonces estoy buscando en el lugar incorrecto. Buscar la aprobación humana, que la gente hagan lores a mi paso y demás, en vez de buscar la aprobación divina. En vez de buscar, Jeremías fue un ejemplo de eso. Los falsos profetas tuvo que enfrentarse a ellos, tuvo que enfrentarse a la oposición, tuvo que enfrentarse a que el rey lo desacreditara públicamente, pero él se mantuvo buscando exactamente agradar la voluntad divina. Y todos conocemos la historia que su propia profecía nos cuenta, nos narra de cómo logra exactamente salir adelante en la vida. Buscar hacer mi voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Cada vez que busco hacer mi voluntad, yo voy a estar dañando, voy a estar teniendo problemas. Buscar satisfacción presente en vez de vivir según los valores externos. Es decir, buscar satisfacción en lo que está ahora y sin descuidando lo que está más adelante. De 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve, dice que es pasajero. Miren esta definición que nos da la palabra de Dios. Lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que la Biblia nos está animando a que nuestro propósito sea mirar lo interno, lo perecedero, y no exactamente aquello que se va contaminando o destruyendo, lo externo. No nos manda que nos enfoquemos en cada una de esas cosas, que nos enfoquemos más bien en lo espiritual y no en lo material. Es el enfoque que nos da la palabra de Dios. Y dice la Biblia que lo que se ve es pasajero. Lo que se ve es pasajero. Hace poco pues tuvimos el derrumbe, sufrimos esta consecuencia de este edificio que colapsó ahí en la playa. Estaba y en pocos segundos ya no estaba en pie, y ahora no están ni los escombros. Pero ¿qué pasaría en la espiritualidad de esas vidas, las que se salvaron y las que se perdieron? Ellos conservan, y ese es pudiéramos decir, un crudo ejemplo de lo que está pasando. Nuestra vida, lo externo es muy cambiante. El dinero va y viene, decimos, pero lo que usted pierde, por ejemplo, el tiempo, la espiritualidad, lo que usted pierde no lo va a recuperar nunca más. Vamos a mirar algunas creencias incorrectas entonces en este orden de ideas. Sentiré que valgo como persona si aumento mis posesiones, mi popularidad e influencia. Esta es una creencia totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque está en lo externo. Si sus prioridades en la vida están enfocadas en ese sentido externo,
a la larga o a la corta, usted se va a sentir frustrado y se va a sentir mal, y es muy probable que todas esas cosas también las vaya a perder. Esa es una creencia incorrecta que no conduce a ningún sitio ni lleva a ningún lugar, a ningún buen lugar. La creencia correcta, mi valor personal está basado en que Dios cumplirá su propósito en la vida. ¿Para qué Dios me ha creado? Enfóquese en eso, en llevar adelante lo que Dios quiere para con su vida. Dice el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Entonces, ¿cómo podemos como hermanos desarrollar un plan de vida? ¿Cómo yo puedo enfocar mis prioridades? ¿Cómo desarrollar un plan de vida para salir adelante en cada una de las cosas que estoy haciendo? Bueno, en primer lugar, es muy importante que entendamos para qué fuimos creados. Para ser como Dios en verdad y en justicia y santidad. Para eso fuimos creados. En verdad, en justicia y en santidad. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. Así que la intención suya es hacerse cada vez más semejante a Cristo. Usted puede tener mucha deficiencia y mucha disparidad con este ejemplo. La intención entonces es que estemos trabajando y que cada vez sea menor dicha disparidad y que cada vez estemos más cerca del Señor. Es por eso que Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos escribe: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. En justicia y en santidad de la verdad. Fuimos creados para que Dios permita que reine en verdad en nuestros corazones. Por eso dice este texto bien conocido en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, o vendrán por añadiduras. ¿Para qué fuimos creados tú y yo? Bueno, para darle gloria a Dios, para darle gloria a Dios. Todos los llamados en mi nombre, para que le den gloria mía. Lo he creado, lo formé y los hice, dice Isaías. ¿Para qué? Para que demos gloria, para que demos gloria. Entonces, ¿cómo está tu propósito en ese sentido? ¿Cómo estás glorificando a Dios en esa dirección, o de esa manera pudiéramos decir? En segundo lugar, descubra el propósito por el cual está en la tierra. ¿Para qué es aquello que estoy aquí? Descubra, es importante descubrir eso y ponerme a trabajar en lo que Dios ha hecho con mi vida. Reconozca la promesa de Dios de revelar su propósito para su vida. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Reconozca la promesa de Dios para con su vida y para con usted, en lo que usted realmente esté haciendo para la obra de Dios. Reconozca esa promesa que Dios tiene. Reconozca el poder que tiene la oración. Esa es una intención importante. Reconozca el poder de la oración para descubrir el propósito que Dios tiene para usted. Dice Filipenses capítulo 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El poder de la oración. No estemos intranquilos, estemos orando y pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es su plan para con nosotros en esta tierra. Es lo que tenemos que estar haciendo realmente. Dios puede utilizar sus dones espirituales para cumplir el propósito que Él tiene para su vida. Descubra la dirección de Dios en cada circunstancia. Ese mirar. Recordemos que separado de Él nada podemos hacer. Para poder descubrir esa intención de Dios para mi vida, es importante pues tener esta razón.
es también, como dice el Salmo 27, aguarda a Jehová, esfuerce y haré tu corazón. Sí, espera a Jehová. Descubre cómo esperar el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Y a veces nos desesperamos, nos impacientamos y queremos quemar etapas, cuando verdaderamente es muy, pero muy importante aprender a escuchar a Dios y escuchar con paciencia, ir avanzando pasito a pasito para que Él nos vaya guiando en cada una de las diferentes enseñanzas que en cada peldaño de la escalera de la vida debemos ir aprendiendo, porque esos son los conocimientos que nos van a ayudar a permanecer en pie cuando estemos en la cima. Si avanzamos demasiado rápido, a veces no vamos a tener todas esas herramientas, no vamos a aprender a dominar todas esas herramientas, pero cuando usted va aguardando y esforzándose en el Señor, esperando en Él, Él va a estar haciendo o llevando adelante lo que Él tiene para su vida. Por lo tanto, defina cuáles son esas metas que le pueden ayudar a cumplir su propósito. Metas específicas. Propóngase. Usted conoce hacia dónde Dios le está encaminando. Metas específicas para cada día lograr algo. Como usted logró desde la primaria llegar hasta la universidad o hasta donde usted estudió, o de nada alcanzar un oficio, o cómo fue su vida. Bueno, no ha terminado, el proceso continúa. Establezca metas específicas y metas que deben ser alcanzadas, no para tenerla ahí observando la distancia, no para poderla alcanzar. Metas que deben tener también plazos para lograrlo. Es decir, estoy presionado porque el tiempo se acaba y la vida avanza. Las metas deben ser relevantes, deben propiciar un cambio notorio en nuestras vidas. No podemos quedarnos en ese sitio de infelicidad, ese sitio de no avance, ese sitio de don nadie, ese sitio en que no vamos a lograr nada. Tenemos que llevar a ese lugar relevante que Dios nos está llamando. Las metas no deben depender de otros para que se cumplan con esto. Deben depender exactamente de lo que podemos hacer nosotros para lograrlo con la ayuda del Señor. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 9. Por tanto, procuremos, y también esto, o ausente o presente, serle agradable. Las metas nunca deben ir en contra de la voluntad de Dios. Nunca deben ir en contra de la voluntad de Dios. Como nos dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando justamente lo de queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alcancemos, mis hermanos, a ese proceso, al premio del supremo llamamiento de Dios. Si llevara a un anillo con un joyero, él va a evaluarlo, a reflejar el valor que esa pieza tiene para él. En el griego, glorificar significa hacer un evalúo. Qué maravilloso el propósito de Dios para nuestras vidas. Que podamos entonces mirar cómo la joya de Dios se refleja en nosotros y cómo nosotros nos reflejamos de tal manera de que estemos cumpliendo ese propósito que Dios ha llamado y nos ha establecido para nuestras vidas en este tiempo. ¿Cómo establecer tus prioridades? Estos son algunos sencillos consejos que te pueden ayudar, basados en la palabra de Dios, a que tú vayas a lograr en tus metas y acercarte cada vez más a ese propósito que Dios tiene para con tu vida. El propósito de cumplir la misión y de glorificar el nombre de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por tu bendición. Ayúdanos en este día y hoy a ti damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.